Aquí inicia su programa Palabras de Vida, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bienvenidos a Palabras de Vida. El Verbo hecho carne. En San Juan capítulo 1, el verso 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiero que miremos este versículo en detalle, y usted notará cuando dice en el principio era el Verbo. Esto nos indica la precedencia del Verbo al principio, es decir, cuando el principio de todas las cosas vino a ser, ya el Verbo era. El Verbo no vino a ser antes del principio, ni vino a ser en el principio, sino que en el principio ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios. Esta frase nos indica que el Verbo, quien ya se dijo que existía cuando llegó el principio, era con Dios. Esto es de suma importancia, ya que aquí se establece identidad propia y no se confunde el Verbo con Dios. El Verbo era con Dios. De alguna manera, el Verbo tuvo existencia eterna junto con Dios como una persona aparte con identidad propia. Vemos algo claramente interesante en que no dice que el Verbo vino a ser con Dios, sino que dice el Verbo era con Dios. Esto se repite nuevamente en el verso 2 cuando se dice este era en el principio con Dios, una vez más, estableciendo una diferencia entre la identidad personal de Dios y la del Verbo. Y el Verbo era Dios. Esta declaración final en este verso nos indica que aquel Verbo que tenía preexistencia eterna antes de que el principio fuera, y quien estaba con Dios cuando llegó el principio y desde antes del principio, era Dios mismo. No otro Dios, sino que era Dios. Así que no solo tenemos cuando llegó el principio ya el Verbo era, ya existía, ya estaba, ni que era otro con Dios estableciendo su identidad única, sino que este Verbo no era otro sino Dios mismo. El Verbo era Dios, no vino a ser Dios, sino que ya era Dios. Y tristemente hay quienes toman este texto para erigir, enseñar un gravísimo error doctrinal, para mostrar que allí hay varios dioses como si se tratara de varios. Pero lo que se refiere el escritor, que el Verbo, aquel Verbo, no es otro, sino el mismo Dios. Lamentablemente, algunos demuestran con este texto unas interpretaciones dogmáticas a las que muchos están acostumbrados a enseñar, pero se salen de lo que la Biblia, ese fundamento bíblico, quiere establecer. Y algunos con sus interpretaciones personales y subjetivas de una verdadera exégesis de interpretación del texto. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra del Señor nos está diciendo entonces que el Hijo era el Padre. Ese Dios que es Padre se manifestó como Hijo. Y ese Hijo no era otro, sino el mismo Dios. Que el Señor Jesucristo te dé esta revelación. Es mi sentir en este momento. La paz de Cristo para todos.
sin rumbo, Señor, donde mi vida no tenía razón. Yo no sabía qué camino tomar, donde miraba todo era oscuridad. Gracias por la nueva vida, por las cosas malas y las buenas, Señor. Gracias por tus bendiciones, por este gozo tan grande que siento en mi corazón. Cuando me hablaba de ti, Señor, yo ignoraba tu palabra de amor, y yo sabía que podías cambiar toda esta vida de falsedad y la llenaras de felicidad. Señor, gracias por tus bendiciones, por este gozo tan grande que siento en mi corazón. Señor, gracias por tus bendiciones, por este gozo tan grande que siento en mí. Gracias por la nueva vida, por las cosas malas y las buenas, Señor. Gracias por tus bendiciones, por este gozo tan grande que siento en mi corazón. Aquí finaliza Palabras de Vida. Palabras de Vida. Gracias por asistir a esta cita con Dios.